paz del Señor sea con cada uno. Como saben, septiembre es el mes de la Biblia, en conmemoración de aquel 28 de septiembre de 1569, cuando fue editada por primera vez la Biblia del Oso, primera versión completa al español traducida de los idiomas originales, hebreo y griego, por Casiodoro de Reina. Versiones anteriores, como la Biblia prealfonsina y la Biblia alfonsina, habían sido traducidas desde el texto en latín. La Biblia del Oso es uno de los monumentos de la literatura castellana del siglo de oro y un clásico de la lengua española. Casiodoro de Reina, así como también Cipriano de Valera, fueron monjes del monasterio español de San Isidoro del Campo, ubicado cerca de Sevilla. Resulta interesante el dato porque este monasterio por aquella época estaba en manos de la Orden de los Jerónimos. Jerónimo de Estridón, de quien toma nombre la orden, fue el primer traductor de los textos sagrados de sus idiomas originales al idioma más común y más hablado en su momento, el latín. Esa traducción se conoce como la Vulgata, de vulgo, en latín, pueblo, la versión del pueblo. Jerónimo acercó la palabra de Dios al pueblo y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera siguieron sus pasos. Casiodoro adhirió a las ideas de la Reforma. Por sus días, copias de algunas de las obras de Lutero habían llegado a Sevilla. Pero en 1557, al ir enterándose que la Inquisición estaba arrestando personas, huyó de España junto a otros monjes. Y en el exilio y después de 12 años de trabajo, enfrentando muchas vicisitudes, concluyó la traducción de la Biblia. En 1602, Cipriano de Valera editó la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Cántaro, por el emblema en su portada. Especialistas como Carlos Gili afirman que el nuevo editor se limitó a cambiar el orden de los libros y a añadir o quitar notas marginales, con alteraciones cuantitativamente mínimas del texto bíblico fijado por el primer traductor, cuyo nombre viene además ostentosamente, según Gili, silenciado en la portada. Sin embargo, según la opinión de otros, esto último se debió a que se buscaba que el texto tuviera mayor aceptación, dado que Valera era un hombre influyente en ciertos ámbitos y al añadir su apellido se suavizaban las connotaciones negativas ligadas al nombre de Casiodoro de Reina, la precaución respecto a él y la aversión que muchos contemporáneos sentían por Reina y su nombre. Lo que es incuestionable es que las relaciones y conexiones de Cipriano de Valera ayudaron mucho a la difusión e institucionalización de este texto. De ahí que la versión más conocida por décadas entre el pueblo evangélico de habla hispana y la más leída haya sido la Reina Valera, ya que aquella Biblia del Cántaro sirvió de base para las revisiones publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas desde 1862 con ese nombre. Casiodoro de Reina afirmaba que prohibir la lectura de la Biblia era una afrenta a la verdad, porque decía, si confiesan que la palabra de Dios lo es, a nadie puede engañar ni entenebrecer.
Por lo tanto, defendía que el estudio de la palabra de Dios había sido mandado a todos, como evidencian multitud de testimonios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras son el auténtico instrumento de Dios para engendrar la fe en las personas, y el desconocimiento de las mismas es lo que ha derivado en la idolatría imperante en nuestros días, así como en la decadencia moral y la pérdida de innumerables valores. En su amonestación al lector, con la que Casiodoro de Reina inicia su Biblia del Oso, el propio autor escribió: ni las disputas importunas, ni las defensas violentas, ni los pretextos cautelosos, ni el fuego, ni las armas, ni toda la potencia del mundo, juntas, podrán ya resistir que la palabra de Dios no corra por todo tan libremente como el sol por el cielo. Por aquellos días, Martín Lutero, escondido por voluntad de Dios en el castillo de Wartburg, en Alemania, comenzó su célebre traducción de la Biblia al alemán, la cual terminó en el año 1534, ayudado por otros eruditos en lengua hebrea. Asimismo, en otros lugares del mundo, hombres no tan recordados entre nosotros realizaron proezas semejantes. En Holanda, un equipo de eruditos tradujo la Biblia al idioma de aquel país. En Francia, Roberto Olivetan trabajaba en la versión francesa. Gaspar Caroli terminaba su versión en húngaro en 1590. También los traductores ingleses realizaron por ese tiempo la famosa versión del rey Jaime o King James. Podemos mencionar igualmente a Giovanni Diodati con la traducción al italiano y a João Ferreira de Almeida con su traducción al portugués. Con pocos años de diferencia aparecieron las versiones al danés, al noruego, sueco, irlandés, eslavo, eslovaco, checo, polaco, ruso. Actualmente leemos la Biblia y quizá no nos ponemos a pensar en los sufrimientos, tristezas y privaciones que hombres como estos tuvieron que soportar por causa de las persecuciones, el exilio, la soledad que esto generaba. Ellos lucharon para que otros pudieran leer el texto sagrado en su idioma, no solo tenerlo en una repisa o una mesa de luz. Ellos conocieron el amor de Dios manifestado en Cristo por medio de las Sagradas Escrituras y movidos por el Espíritu Santo llegaron a entender y a creer que la salvación eterna es un regalo de Dios, que fuimos rescatados del poder del diablo y de la condenación eterna que por causa del pecado merecemos por el alto precio del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Tal fe los impulsó a compartir esa buena noticia. Ya no vivieron para sí mismos, sino para Cristo. Ellos dejaron de amar las glorias de este mundo para buscar, en primer lugar, las cosas del reino de Dios y su justicia. Fueron hombres como estos los que ofrendaron sus vidas al Señor. Trajeron a nuestros oídos el grandioso mensaje del Evangelio, de la salvación en Cristo. Como dice la Biblia, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que dice a Sión, tu Dios reina. Hombres como estos, que por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Hombres como estos, digo, fueron los instrumentos empleados por Dios para llevar su palabra a todos los rincones de la tierra. Consideremos su conducta y sigamos su ejemplo. Consagrémonos nosotros también y nuestras vidas al Señor para que Él disponga de nosotros y muchos más puedan gozar de sus bendiciones. Amén. Te invito a orar. Señor, hazme un instrumento de tu paz. En tu nombre, Jesús, oramos. Y para gloria de Dios. Amén.